para los que estamos puntuales para dar inicio. Antes de ver nuestra clase de hoy, voy a proyectar un poquito. Me van a indicar si se visualiza. Quisiera escucharle a 2 o 3 personas si pudieron completar esta prueba que tuvieron en el formulario. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué tal les pareció el planteamiento en sí? Para mí que está muy bien. ¿Pudieron incluso administrar su tiempo, ver en cuánto tiempo les llevó realizar estos ejercicios? Yo creo que media hora terminé de hacer todo. En media hora. ¿Alguien más que haya podido realizar? Fíjense, los planteamientos que tenían esta pruebita justamente era para practicar. Va a ser muy similar a esto, pero en vez de hacerlo de manera eh, virtual, lo van a hacer de manera en formato papel. Y aquí está, no sé si les llegó la respuesta, yo les di ayer, les di las respuestas de cada uno. A mí sí me Fíjense, llegó. ¿te llegó Sí, o no? sí me llegó. ¿Sí? Fíjense, les quiero mostrar nada más así rápidamente. Aquí a mí me mostró que hubieron 3 ejercicios que tuvieron la mayor cantidad de respuestas incorrectas. Fíjense que 30 estudiantes pudieron responder y teníamos 3 ejercicios que fueron los que más errores tuvieron. Uno de ellos era cuál es el resultado de elevar al cuadrado la ecuación 2x menos 6. El otro fue cómo se calculan los 3 cuartos de 120. Y el otro ejercicio fue una habitación de 230 centímetros de largo por 120 centímetros de largo. Queremos cubrir el suelo con baldosas cuadradas. Y la pregunta era cuánto tienen que medir estas baldosas. Fíjense, eran los planteamientos con mayores errores. En uno de los ejercicios donde me habían comentado que no tenía respuesta, fue así, no tenía una respuesta correcta, pero en caso de que en la evaluación final se dé esa situación, se tienen 2 opciones. O se da por eliminado para la totalidad de los estudiantes esa respuesta, o bien se da por correcta para todos. ¿Sí? Para que tengan en cuenta y que no se preocupen en caso de que se dé esa situación. Pero es muy difícil que se dé esa situación. ¿Por qué? Porque estas evaluaciones pasan por otro docente quien revisa previamente la grilla de preguntas con los planteamientos y verifica si está o no la respuesta. Pero de igual manera, si en una de esas se da esa situación, o se da por correcta para todos o se elimina ese planteamiento para que puedan manejarlo. ¿Y qué es lo que sucede en este? Un dato es que nadie logró el 100%. Acá me da un valor promedio de 21 sobre 28, que fue más o menos el puntaje que todos obtuvieron. 21 puntos más o menos fue el promedio de todos. Hubieron puntajes muy bajos, como así también hubieron puntajes altos, que el mayor puntaje fue de 26 puntos. Básicamente, rapidito para explicarles estos 3 planteamientos que mayores errores tuvieron, que es lo que se realiza cuando se eleva al cuadrado una ecuación. Se hace por parte, ¿sí?
¿Qué es lo que hago? Elevo al cuadrado esta primera porción, luego se tiene que multiplicar. ¿Qué sería aquí? Si yo elevo al cuadrado 2x, me quedaría 4x al cuadrado. Luego iría el mismo signo que tenemos aquí. ¿Y qué es lo que hago? Multiplicar ambos factores. 2x por 6, que me va a quedar entonces en 12x. Y lo mismo tengo que realizar luego para elevar nuevamente al cuadrado 2x por 6 más. ¿Por qué más? Porque este signo que está como menos va a pasar a ser positivo y 6 al cuadrado es igual a 36. Y a ver si puedo... A lo mejor si tienen un cuadernito o algo así lo pueden anotar. Como esto es un formulario y yo no puedo escribir, ¿qué es lo que van a hacer? Elevar al cuadrado el primer factor, que es 2x, que va a quedar 4x al cuadrado. Luego, si yo multiplico ambos signos, el 2x que es positivo por el menos 6, nos va a quedar menos 12x. Luego vuelvo a repetir esa misma ecuación de menos 12x y elevo al cuadrado el segundo extremo, que es menos 6, que en ese caso va a quedar positivo 36. ¿Sí? Ustedes anotaron en su cuaderno qué es lo que van a tener: 4x al cuadrado menos 12x menos 12x más 36. ¿Sí? Y ahí van a hacer luego ya la suma y resta y les tiene que dar el resultado. En el segundo, que decía cómo se calculan los 3 cuartos de 120, eso si ustedes revisan sus materiales en la unidad 3 de fracciones, van a poder verificar cómo se realiza esta ecuación. Y fíjense que la respuesta dice dividiendo 120 por 4 y multiplicando luego por 3. Acá está nuestro planteamiento: 3 cuartos de 120. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros teníamos multiplicaciones de fracciones. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es 3 cuartos por 120 sobre 1. Y se multiplican los numeradores y se divide por el denominador. Pero como nosotros no tenemos esa opción aquí de hacer 120 por 3 dividido 4, por la ley de los signos tenemos que saber multiplicación o división se pueden hacer indistintamente los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso esta es la opción de 120 dividir por 4 y luego multiplicar por 3. Es la opción correcta, la segunda. Y luego teníamos el tema de las baldosas, que eso ya era de máximo común divisor o mínimo común múltiplo, que teníamos que determinar cuál de ellas era. Como en este caso están hablando de baldosas, que es algo que nosotros podemos visualizar, palpar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? El máximo común divisor de 230 y de 120. Nosotros sacamos eso, desglosamos, descomponemos y luego que tenemos que hacer es calcular el máximo común divisor de esto. Y ahí nos da el resultado, que es 10. Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta que tengan? ¿Quieren ver algún ejercicio en específico? ¿No? ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bien.
Les dejo esto para que ustedes vuelvan a revisar, lo vuelvan a desarrollar en caso que tengan dudas, porque dentro de estos ejercicios no había ninguno que no hayamos visto hasta el momento. Y les voy a dar una pista, por ejemplo, para que vean de qué manera. Profe, una pregunta. Sí, ¿Dónde llega la respuesta correcta? al correo les En... tuvo que llegar, A mí no me llegó. al correo en el cual ustedes completaron cuando rellenaron todo el formulario. Ah, ya. Voy a revisar entonces. Sí, revisa nomás cualquier cosita me avisas. Dale, profe. Bueno, fíjense aquí en este ejercicio que habla de la cuenta corriente del banco. Si ustedes desarrollaron y revisaron sus apuntes, van a verificar. Algunos me di cuenta que revisaron, pero no se dieron cuenta de un dato. Ustedes tenían un ejercicio que aquí hablaba de 1250. Acá era la mitad de 166, la mitad de 74 y hablaba de dos cheques de 80. ¿Qué es lo que yo hice? Dupliqué cada uno de los valores y es el mismo ejercicio que ustedes tuvieron en su material. ¿Sí? Para que vean nada más, aquí por ejemplo había algo de teoría que estaba así tal cual en el material. Entonces, fíjense de qué manera yo les fui planteando. Ustedes lo que tienen que hacer es leer su material y practicar los ejercicios que tienen, porque fuera de eso no va a salir. Esa nada más lo que quería comentarles, de qué manera va a ser el planteamiento que ustedes van a tener. Esto también era teoría, una teoría que tenían, tal cual en el material. O sea que es todo lo que tienen disponibles. En este ejercicio también quiero mostrar el tema de proporción, que es lo que tenían ustedes aquí, una proporción, y tenían que calcular el valor de x. En este caso, ¿qué es lo que se realiza? Se multiplican los extremos, 10 por 6, y se divide por 2. ¿Sí? Nada más que eso es para saber la proporción que hay. ¿Por qué proporción? Porque yo al simplificar esta primera parte de 10 a x, como 2 es a 6, tiene que ser el mismo resultado cuando yo simplifique. Yo acá tenía 10 y 30. Al simplificar eso, me tiene que dar el mismo resultado que 2 es a 6. ¿Sí? A eso es lo que refiere cuando habla de proporción. Nada más para aclararle eso. Bien. Si no hay alguna otra consulta sobre esto, la clase de hoy va a ser un poco de teoría, porque vamos a entrar a la unidad 5. Hoy vamos a ver esto, un poco de teoría, nociones preliminares sobre lo que es álgebra. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores? Estamos muy enfocados en lo que era aritmética. Y hoy vamos a entrar ya en expresiones de qué hace relación al álgebra. No sé si recordarán los que estuvieron en el primer día de clases. Yo había realizado un pantallazo así rápido de cuáles son las ramas de la matemática. No sé si alguien recuerda. Bueno, voy a continuar entonces. En el primer día de clases, que es lo que nosotros vimos, que la matemática se divide en aritmética, álgebra y geometría. A lo que nosotros nos vamos a llegar es geometría,
pero sí vamos a enfocarnos en aritmética y álgebra. Y a partir de hoy entonces vamos a ver qué es el álgebra. Si alguien me puede dar cuál es la diferencia que ve entre aritmética y álgebra, no importa si se equivoca. Exactamente. La aritmética, ¿qué es lo que hace? La aritmética se enfoca netamente en números, ¿sí? Que es cuando nosotros vamos al supermercado, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos para saber si nuestro dinero nos va a alcanzar para la compra que queremos hacer. ¿Qué situación se da en el álgebra? Que el álgebra no solo utiliza los números y la suma, la resta, multiplicación y división, sino que también ya se involucra con incógnitas, que estas incógnitas están representadas por letras y ciertos símbolos, o signos también, como se les conoce también. Y de esta manera es que se resuelven estas operaciones matemáticas. Fuertemente en cuál es el objetivo en sí, cuál es el objeto de estudio del álgebra, que estudian ciertas estructuras abstractas que están fijados por ciertos patrones, y esos patrones es lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Y dentro de estas, ¿qué es lo que suele haber? Suelen haber más que números y operaciones aritméticas, también hay letras, que estas representan operaciones concretas con incógnitas y coeficientes también. Aquí tenemos, dice, visto de otro modo, la álgebra busca hallar en el valor numérico de variables denominadas incógnitas, y estas se representan mediante letras del alfabeto como X o Y. En el caso del ejercicio que recién vimos de las proporciones, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una incógnita. Implícitamente, sin nosotros entrar en el estudio del álgebra, ya estuvimos trabajando con ella. ¿Por qué? Porque teníamos X y calculábamos ese valor de X. Luego aquí menciona el álgebra se resuelve en distintos tipos de operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y luego ya están las más complejas, que son los algoritmos, los logaritmos, que eso nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Y habla aquí en términos generales que el álgebra se entiende como el análisis de relaciones, cantidades y estructuras. Aquí está justamente cuál es la diferencia entre el álgebra y la aritmética. Dice que el álgebra es mucho más amplio que la aritmética. Nuevamente repite que se representan por números y esto expresa valores determinados. En álgebra las cantidades se representan por letras, las cuales pueden representar todos los valores. Una referencia, cuando nosotros ya entramos en álgebra, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos esta ecuación, muchas veces ella es conocida para nosotros, que tenemos el menos 3x al cubo por y al cuadrado. Y cada una de estas partes del término, esto es lo que se conoce como término algebraico. Y cada una de estas partes tiene una denominación. Fíjense que aquí nada más tenemos multiplicaciones de dos incógnitas. X es una incógnita e Y es otra incógnita. No son el mismo valor. ¿Por qué? Porque están ya con diferentes letras. Por ende, que si X vale 5, Y puede ser mayor o menor que 5, pero no igual. ¿Por qué? Porque son diferentes letras y cada una de ellas representa un valor diferente.
Y aquí tenemos que el signo, por ende, se conoce como signo. El primer valor que tenemos en un término algebraico es lo que se conoce como coeficiente, ¿sí? Si aquí nosotros no tenemos, en vez del 3 no tenemos directamente menos x al cubo por y al cuadrado, ¿cuál va a ser nuestro coeficiente en este caso? Si no tenemos este número 3. El 1. ¿Sí? Fíjense, el 1 va a ser. ¿Por qué? Porque el 1 es un valor que no se suele especificar, queda implícito, entonces por ende ya sabemos que es el 1. Estas letras son las partes literales del término algebraico y lo que está por encima son los exponentes que ya estuvimos viendo ya en clases anteriores. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. La parte literal ya entra también, ¿verdad? Los exponentes. O sea, x al cubo y al cubo sería parte literal. La O parte literal, solamente x y. la parte literal solamente son las letras. ¿Sí? Los exponentes son Ya, aparte. ¿Por qué? perfecto. Porque solamente la letra, porque yo solamente puedo tener X. Y si yo tengo solo X, ¿cuál va a ser mi exponente? 1. 1. ¿Sí? Se subentiende que el exponente de X es 1. Entonces, la parte literal nada más es la letra en la que tenemos sin el exponente. Y eso es lo que está aquí. Acá hay otro ejemplo. Fíjense de qué manera se puede dar. Menos 5x al cubo. ¿Sí? Entonces, nuestro signo es el negativo. Tenemos nuestro coeficiente, que es el número 5. Luego tenemos la x, que es la variable. Y el exponente, que es 3. Podemos tener solamente una variable, como en el caso anterior, que tenemos dos, que es x e y. Solamente de esta manera, cuando está expresada, es un término algebraico. Cuando nosotros llevamos incluyendo otras ecuaciones más a esto, como suma, resta o división, eso es lo que se conoce como expresión algebraica. ¿Sí? Y bien, aquí lo dice que la expresión algebraica es un conjunto de variables y números que pueden combinarse con distintas operaciones matemáticas, incluso suma y resta, a diferencia de los términos algebraicos. Y aquí tenemos un ejemplo: menos 5x al cubo más 6 por y. Tenemos que saber que aquí, ¿qué signo está entre el número y la letra? Siempre es una multiplicación. ¿Sí? Entonces, si x vale 2, 2 al cubo me da 8 y 8 por 5 me da 40 y tengo el signo negativo, entonces va a ser menos 40. Eso es lo que se conoce como expresión algebraica, cuando ya tenemos ya una combinación de ecuaciones de suma, resta, adición, y luego incluso también podemos tener aquí una multiplicación, por ejemplo, menos 5x al cubo por 6y, y ir agregando otras más ecuaciones. Y aquí están las diferentes expresiones algebraicas que seguramente recordarán cuando se hablaba de qué es un monomio, qué es un binomio, qué es un trinomio, un polinomio. ¿Sí? Seguramente recordarán del colegio que tenían que resolver, por ejemplo, un binomio. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que se daba? En el monomio, en el caso de arriba, teníamos solamente tiene un término, dice. Fíjate, 15z. Tenemos también el binomio, cuando ya es dos términos. ¿Por qué dos términos? Porque tenemos el signo negativo. Fíjense cómo divide 2x al cuadrado menos 7y.
binomio dice tiene dos términos y está diferenciada por dos letras diferentes que son dos partes literales, podríamos decirlo así. El trinomio tiene tres términos. Fíjense que tenemos x y z. Y luego el polinomio, cuando ya es más de eso, aquí tenemos, fíjense, 5x al cuadrado menos 3y más 6z menos 9. Fíjense que tenemos cuatro ecuaciones que tenemos que hacer. Primeramente, el 5x al cuadrado, restar 3y más 6z y luego resto el 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos hasta aquí? Tenemos dos partes. Uno, el término algebraico, y por otra parte ya las expresiones algebraicas que pueden ser monomio, binomio, trinomio, polinomio. Polinomio ya es cuando tenemos más de tres términos. Y podemos tener incluso muchísima cantidad de términos, entonces en este caso ya es un polinomio. Aquí ya entramos en ecuaciones algebraicas y tenemos de primer grado y de segundo grado. Podemos tener incluso infinidades de ecuaciones de tercer grado, de cuarto grado, de quinto grado, ¿sí? Eso depende de qué. Depende de la potencia que tenga cada una de las partes literales o variables. ¿Cuáles eran las partes literales o las variables? Las letras. Aquí que tenemos ecuación de primer grado, ¿por qué? Porque la están elevada a la una potencia. Si no tenemos exponente, quiere decir que es todo a la una potencia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se puede hacer aquí? Si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, 5x más 5y es igual a 9, ¿de qué grado es la ecuación? Ustedes, por ende, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es mirar el exponente y pueden tener varias opciones, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y ustedes van a marcar la opción que corresponde. Y tenemos ecuación de segundo grado cuando una de las variables, ¿sí?, o partes literales tiene el mayor exponente. Ese es lo que indica de qué grado es la ecuación. En este caso tenemos que x está elevado al cuadrado, entonces en ese caso es una ecuación de segundo grado. ¿Sí? No importa si y tiene 1, z1, no importa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Veo cuál es el mayor exponente y eso me indica de qué grado es la ecuación algebraica. Y después les voy a ir mostrando de qué manera se resuelven estas ecuaciones. ¿Por qué? Porque los exponentes se pueden sumar incluso. En este caso, si tenemos diferentes bases o diferentes variables, incluso, ¿qué es lo que se puede hacer? Sumar también esos exponentes. Pero voy a dejarlo hasta ahí nomás en esta parte, ¿sí? Y luego tenemos los signos del álgebra, que están los signos de operación, que son las básicas: suma, resta, multiplicación, división, elevación de potencias y extracción de raíces, ¿sí? Tengan en cuenta bien estas 6 situaciones, ¿sí? Suma, resta, multiplicación, división, potenciación y extracción de raíces. Y van a ver enseguida por qué les digo que tengan en cuenta estas 6 situaciones de operaciones algebraicas. Tenemos también los signos de relación, que se emplean estos signos para indicar la relación que existe entre dos cantidades. Tenemos el signo es igual, que ya lo estuvimos viendo también en una de las clases anteriores, que A es igual a B.
está esta boquita, ¿sí? Em, la boquita, no sé si cómo ustedes la denominarán, está la boca del pescado, del mayor de, menor de, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos que ver hacia dónde está abierto el signo. Del lado en que está abierto, ¿qué es lo que nos indica? Que es el valor mayor. Entonces, ¿de qué manera se lee? Se lee, por ejemplo, que X es mayor que Y. En este caso, si está abierta hacia el lado izquierdo. Y si está del lado derecho, ¿qué quiere decir? Que X es menor que Y. Entonces, Y es mayor que X. Indistintamente se pueden leer de las dos formas. Y también tenemos los signos de agrupación que ya conocemos que es el paréntesis, corchete y llave. ¿Quién me puede decir qué entiende por la diferencia entre un valor absoluto y el valor relativo? ¿Qué entienden por valor absoluto? ¿Qué inicio les da ese término absoluto? ¿No? Bueno, el valor absoluto, ¿qué es lo que nos indica? Si nosotros tenemos una ecuación y nos dice que queremos saber el valor absoluto de un número, si yo tengo menos 5, el valor absoluto me dice que si los blancos blancos, los negros negros. No es que puedo mezclar los dos. Entonces, el valor absoluto me dice que por más de que tenga un signo negativo, una ecuación, eso se convierte en positivo. Eso es el valor absoluto. Se saca el signo que tiene y queda como una cantidad positiva. En cambio, que el valor relativo, ¿qué es lo que nos indica? Está representado el número con su signo, ¿sí? Esa es la diferencia que nosotros tenemos. El absoluto es el número tal cual está sin ningún signo y el valor relativo está vinculado con su signo. Si es menos 5, el valor relativo va a ser menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 va a ser 5. Y estos valores absolutos y relativos ya se vinculan ya con cantidades aritméticas y algebraicas. Entonces el ejemplo que les di de menos 5 es una cantidad aritmética y si tengo menos 5x ya entro en cantidades algebraicas. ¿Y cuál es la diferencia en un valor absoluto de un valor relativo? Les voy a dar así un ejemplo, a ver, si yo digo que tengo 5.000 guaraníes, ¿qué me está diciendo ese valor? ¿Qué podés gastar? Valor absoluto. Sí, 5.000 guaraníes, entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Yo tengo La cantidad 5.000 X. guaraníes, entonces, ¿qué es lo que tengo? Es un valor positivo, ¿sí? Porque yo tengo a mi favor ese 5.000 guaraníes, entonces, en ese caso, es una cantidad algebraica, ¿sí? ¿Por qué es una cantidad algebraica? Porque ahí infiere el signo, ¿sí? ¿Qué se da, por ejemplo, un caso más práctico, así que les voy a dar cuando hablamos de la temperatura ambiente?
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero poner una cantidad algebraica, yo tengo que poner con el signo, ¿sí? Está nevando, va a ser la temperatura menos 5 grados. Supongamos, le doy un ejemplo así rápido. ¿Sí? Entonces, en ese caso, es una cantidad algebraica y el signo sí o sí tiene que formar parte, en ese caso, es un valor relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el signo infiere en el resultado. Porque yo puedo decir, está nevando 5 grados, no me está diciendo, eso es una cantidad aritmética porque yo no puedo saber si está nevando. ¿Por qué? Porque el signo tiene un signo, yo tengo que poner más 5 grados o menos 5 grados. Entonces, sí o sí tengo que indicar ese es el signo para identificar de la cantidad aritmética y la cantidad algebraica. Espero que se entienda esta parte de cantidad aritmética y algebraica. Fíjense acá que hay una observación, dice, pero la cantidad aritmética son las que expresan solamente el valor absoluto de las cantidades representado por los números, pero no nos dicen el sentido o valor relativo de las cantidades. Porque si yo decía 5.000 guaraníes, yo no me da mucha referencia a esos 5.000 guaraníes, porque yo no sé si gasté o tengo esos 5.000 guaraníes. En cambio, si yo digo tengo 5.000 guaraníes, estoy afirmando que tengo a mi favor, entonces es positivo y ahí nos da un sentido a ese valor. ¿Sí? Luego ya está la nomenclatura algebraica, que ya es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. Acá tenemos ya, eso es muy parecido a lo que estuvimos viendo más arriba. Están también los elementos de un término que ya vimos, que es el signo, coeficiente, parte literal y el grado. Y aquí hay una parte interesante que habla de términos semejantes. Fíjense que habla de semejantes, no habla de igual. Dice que dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Fíjense cómo acá ya tienen que conocer las terminologías. Misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales letras afectadas de iguales exponentes. ¿Sí? 2x y x son semejantes, ¿por qué? Porque es la misma parte literal con el mismo exponente. Los x y x son términos semejantes. Menos 2b y 8b son términos semejantes porque se tiene la parte literal que es b y con la misma potencia que es 1. Y aquí están otro un poquitito más complejo para que se pueda ver. A al cubo, b al cuadrado y acá tiene que haber un espacio. No es que y es parte de la ecuación. ¿Qué faltaría acá para que se pueda entender este ejercicio? A ver, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Sí? Fíjense la importancia de los paréntesis. Porque si estaba así tal cual expresado el ejercicio menos 5a al cubo b al cuadrado y puede ser que esta sea una ecuación.
pero en ese caso no va a ser término semejante de menos 8 al cubo b al cuadrado. ¿Por qué? Porque no tiene acá el término y, la parte literal y. Por eso muchas veces es importante insertar los paréntesis para que se pueda visualizar bien cuáles son los términos que yo estoy analizando. A al cubo b al cuadrado es un término semejante de menos 8 al cubo b al cuadrado. Y aquí ya tenemos cómo se hace la reducción de términos semejantes. Ahí ya es aplicar directamente la ecuación, si es suma, resta, multiplicación o división, ¿sí? Para reducir esos términos. Y tenemos una serie de clases de términos. Los diferentes términos, las clases de términos que los ustedes tienen que manejar. Tienen que saber identificar los términos. No es que ustedes van a desarrollar, yo no les voy a dar un ejercicio práctico que ustedes desarrollen, sino que lo que yo busco es que ustedes puedan interpretar esta teoría y puedan manejar cuándo es un término entero, un término fraccionario, racional, irracional y homogéneo. Son 5 clases de términos. Y fíjense que le hice lo más práctico posible. El primer caso son términos enteros, es el que no tiene denominador literal. Fíjense. Si alguien me recuerda, si puede recordar qué era la palabra literal, a qué hacía alusión. Las letras. Las letras, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es un término entero, tengo que ver aquel que no tenga, si tengo una fracción, que esta fracción en su denominador no tenga ninguna letra. En este caso es un término entero. Acá tenemos más 5a, ese es un término entero. Otro ejemplo es 7 al cubo b al cuadrado. Y fíjense que aquí yo tengo una fracción, menos 8a sobre 6. No tengo ninguna letra, por ende es un término entero. En cambio, ¿cuál es la diferencia con el término fraccionario? En el término fraccionario, sí o sí yo tengo una parte literal o un valor. ¿Sí? Fíjense que acá tengo menos 8a dividido b. B es mi término desconocido, entonces en ese caso es fraccionario. Y aquí entra en lo que les dije que recuerden cuando tenemos raíz cuadrada y potencia, los exponentes. Acá ya tenemos el término racional, es el que no tiene radical. ¿Y cómo se conoce radical? Radical es el signo de raíz cuadrada. El término racional es muy similar al término fraccionario o también al término entero. Porque tienen que manejar bien de que entre las opciones que yo les puedo poner es que ustedes pongan esta expresión más 5a. Ese puede ser un término racional o también puede ser un término entero. Pero solamente una de las dos opciones nada más la que van a tener y la que van a tener que marcar. No es que van a tener dos opciones de respuesta y cualquiera de las dos pueden marcar. O las dos, sino que es solamente una opción. O término entero o término racional. ¿Por qué? Porque no tiene raíz cuadrada y no tiene tampoco denominador con una parte literal. En este caso, en el segundo, menos AB dividido menos XY. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tengo la parte literal, entonces ya es un término fraccionario o también un término racional. Y en el término irracional ya entra la raíz cuadrada. ¿Sí? Tienen ya la raíz cuadrada, entonces si ustedes ven
tienen un término y quieren saber de qué tipo es, ven que tiene raíz cuadrada, entonces directamente ya es un término irracional. Y aquí están los términos homogéneos y dice son los que tienen el mismo grado absoluto. ¿Y a qué hace relación este grado absoluto? Fíjense que aquí tenemos un término y un segundo término. El primer término dice que es más 5x a la cuarta y el segundo término dice que es 7x al cubo y al cuadrado. ¿Sí? ¿Y por qué son homogéneos? Porque yo tengo diferentes partes literales, tengo x, tengo y, pero si yo sumo los exponentes de los dos, 4 más el exponente 1 de y me da 5. En cambio, en el segundo yo tengo x al cubo y al cuadrado, sumo ambos exponentes, 3 y 2 me da 5 y coinciden la suma de los exponentes por más de que sea diferente término, o parte literal, mejor dicho. ¿Sí? La suma de los dos me da 5, entonces en ese caso es un término homogéneo. ¿Por qué? Porque en los dos me da que es de quinto grado. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de términos. Si yo vuelvo más arriba, aquí, cuando estábamos viendo la parte de ecuaciones algebraicas, para que puedan diferenciar que estamos viendo aquí ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque se veía el máximo exponente de las partes literales. En cambio, cuando hablamos de término, ¿qué es lo que se hace? Para saber de qué grado es ese término, se tienen que sumar los exponentes por más que sean diferentes. ¿Sí? Entonces, para que anoten esa diferencia, término homogéneo, se suman los exponentes y tienen que dar igual para saber de qué grado es. En cambio, que en las ecuaciones algebraicas, para saber de qué grado es, ¿qué es lo que se hace? Tengo que ver el mayor exponente de esta ecuación. Y está también los términos heterogéneos, es cuando la suma de esos exponentes no me da el mismo valor, entonces ahí son heterogéneos. ¿Por qué? Porque son dispares. Hay una disparidad. Y para ir cerrando, tenemos el valor numérico de una expresión algebraica. Aquí tendremos, esto vamos a ver ya en la clase siguiente, algunos ejercicios. Valor numérico de una expresión algebraica es cuando yo ya sé cuánto, acá está el ejemplo, cuando yo ya voy a reemplazar y conozco el valor de la variable o la parte literal, que en este caso, por ejemplo, en este ejercicio, este es nuestro ejercicio. Acá ya me dice que A equivale a 3 y B equivale a 2. El planteamiento me dice 3A menos 2B menos 5A más 4B menos 6A más 3B. Lo que hago es reemplazar cada una de las variables por el valor que aquí yo tengo arriba y luego efectúo esta ecuación que aquí ya se convierte en una ecuación aritmética. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una ecuación algebraica y por último, al reemplazar los valores de cada una de las variables, ya se convierte en una expresión aritmética. Y luego aquí ya volvemos nuevamente a entrar en la regla de los signos, así que eso ya estuvimos viendo también. Entonces nos ayuda para poder ir desarrollando estos planteamientos. Aquí hay unos ejemplos, eso les voy a subir en la plataforma
y también les puedo compartir en el grupo de WhatsApp, cómo se van reduciendo cada uno de los factores atendiendo a cada una que tenemos. Tenemos paréntesis, tenemos llave y corchete, los signos de agrupación, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que atender, pero no quiero profundizar mucho porque eso lo vamos a ver en la clase siguiente, porque hoy es nada más en la parte introductoria de terminologías. ¿Cómo se va desarrollando? Tengo que atender siempre los términos semejantes, ¿sí? Que eso ya lo vimos. ¿Cuándo se pueden sumar? ¿Cuándo no se pueden sumar? ¿Cuándo se pueden agrupar y cuándo no? ¿Sí? Y las multiplicaciones, que eso lo estaremos viendo también, cómo se van desarrollando las multiplicaciones y divisiones de expresiones algebraicas. Siempre se tienen en cuenta los signos de agrupación y la suma y resta, cómo se van dando, también teniendo en cuenta los exponentes y los demás términos. Acá hay dos ejemplos, pero ustedes pueden ir analizándolo, pero en la clase siguiente ya vamos a ver cómo desarrollar cada una de estas expresiones. Fíjense que aquí en la observación dice que en una expresión algebraica existen varios signos de agrupación, uno dentro de otros se empiezan a eliminar desde el más interior, que quiere decir desde el más adentro. Y aquí tenemos este ejercicio, sería básicamente hasta aquí. ¿Cuál es la expresión más interna? En este caso es lo que está dentro del paréntesis. Si yo puedo reducir, si veo que hay términos semejantes, entonces lo que hago es tratar de ir reduciendo. Como no lo hay aquí, entonces paso al siguiente paso, que es la llave, y por último el corchete, y así sucesivamente. Entonces, hasta aquí sería nuestra clase de hoy. ¿Por qué? Porque hablábamos de las nociones preliminares de lo que es el álgebra. Hoy no les voy a dar tarea,